En el distante planeta Beltra 7, las especies Bran vivían bajo estrictas reglas. La sociedad estaba avanzada con tecnología más allá de la imaginación humana, pero también profundamente arraigada en las tradiciones. Una de estas tradiciones era la idea de que solo aquellos con rasgos genéticos perfectos que pudieran contribuir al futuro de su raza. Esta creencia era tan importante que gobernó casi todos los aspectos de sus vidas, desde sus carreras hasta sus relaciones. Sera era diferente de la mayoría de los Tan. Ella no solo era alta, sino que se elevaba según sus estándares. Su altura, lo que algunos podrían haber considerado majestuoso, fue visto como un defecto en la cultura Tan. No fue su culpa, por supuesto. Ni siquiera era una cuestión de cómo había nacido, sino del consejo genético de VRA7. Habían decidido durante mucho tiempo que los Briens más altos no eran adecuados para la cría. Creen que el desequilibrio físico podría causar daño a la próxima generación de Briens, así que Sira fue descartada por no ser apta, pero había más censura que su estatura. Un científico increíble, un experto en biología alienígena con una mente más aguda que cualquier herramienta en sus laboratorios, tenía el potencial de hacer cosas que podrían cambiar su mundo para siempre, sin importar su altura. La mantuvo aislada a pesar de su inteligencia. Nadie la trató como a una igual. A menudo se quedaba sola en él. Bordes de las reuniones, un paria silencioso. Los otros Briens fueron educados, pero nunca le hablaron realmente, demasiado centrados en sus propias vidas y su propio futuro. Un día, mientras trabajaba en su laboratorio, Seria miró por la ventana y observó a los otros Briens reunirse en la plaza central del Consejo Genético. La decisión de excluirla del proceso de apareamiento la había aplastado. ¿Cómo podían juzgar a alguien en función de su apariencia y sus habilidades? No era justo. Su corazón se sentía pesado y volvió a la pequeña pantalla brillante frente a ella, enfocándose en sus experimentos en los que trabajó. Largas horas siempre tratando de probarse a sí misma, pero era difícil cuando nunca se te permitía ser parte de nada. Eso importaba. Sura estaba orgullosa de sus logros, pero siempre se sintió como no significaban nada en el gran esquema de las cosas. A menudo se preguntaba si había un lugar en el universo donde ella podría encontrar aceptación. Entonces un día ocurrió un evento extraño. Un grupo de humanos. Al llegar al Track 7, al principio los Briens sospechaban que los humanos nunca habían sido un parte de su mundo antes de que las dos especies se dieran cuenta de la existencia de la otra durante años, pero no fue hasta ahora que ERS y VRA7 comenzaron a trabajar juntos en programas de intercambio científico. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran naves humanas, sus ingenieros y científicos ansiosos por compartir ideas y aprender de sus VRI y contrapartes. Los humanos eran más pequeños y de aspecto más frágil que los Brien, pero había algo en su energía que llamó la atención de Sura. Entre los humanos, un joven ingeniero llamado Isen Carter había sido elegido para trabajar en el programa de intercambio debido a su profundo interés en la tecnología alienígena y su reputación por resolver problemas. Isen no estaba tan interesado solo en arreglar máquinas, quería entender cómo diferentes especies resolvían problemas, cómo pensaban y actuaban cuando se enfrentaban a desafíos. Él creía que lo interesante era la mente detrás de la máquina, y tenía la sensación de que los Brien poseían conocimientos que podían cambiar todo lo que Sira había oído hablar de los humanos, pero con los que nunca había interactuado. Ellos un día, mientras ella estudiaba una pieza de tecnología Tan en el laboratorio principal, ella notó a Ethan cerca, trabajando intensamente en un equipo similar que él. No era como los otros humanos que había visto. La mayoría de ellos estudiaban la tecnología en los laboratorios o hablaban con. Sin embargo, sus homólogos de Velan, Isen, se centraron en un problema específico que él era intentando conectar dos sistemas muy diferentes, tecnología humana y tecnología Aptan, para ver si podían trabajar juntos. Sira no pudo evitar observarlo desde la esquina de la habitación. Su curiosidad era contagiosa y no podía negar la chispa de interés que sentía que Isen parecía enfocado y decidido, y por alguna extraña razón le hizo querer saber más sobre él. Era casi como si él no le importaba su altura ni su pérdida de flujo genético, solo le importaba el trabajo que finalmente pudieran hacer juntos. Después de horas de observación silenciosa, Isen se dio la vuelta y captó su mirada. Él sonrió con una sonrisa cálida y acogedora. ¿Tienes razón, Sira?, preguntó en Tan, el idioma del planeta Siria. Parpadeó sorprendido de que supiera su nombre. Sí, y tú eres. Isen asintió con la cabeza, aún sonriendo. He oído hablar de tu trabajo, te he visto en el laboratorio antes de que seas tú quien resolvió el problema con el escáner biológico correcto, que fue brillante. Siria fue tomada desconcertada. Ella no esperaba que él hubiera oído hablar de su trabajo. Nadie la elogió, de hecho, la mayoría de la gente la evitaba.
Debido a su altura, se sintió extraño que alguien la reconociera por su mente, no por su apariencia. Bueno, ella dijo que intentaba. Para ocultar la sorpresa en su voz, Ida, hago lo que puedo, y Isen no pareció hacerlo. Preocúpate por sus dudas. Bueno, si tienes tiempo, me encantaría escuchar tus pensamientos. Sobre este problema al tratar de resolver, hizo un gesto hacia las dos piezas de tecnología en las que había estado trabajando. Claramente ansiosa por trabajar juntas por primera vez en mucho tiempo, Sira se sintió. Algo revuelve dentro de ella una sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez ella no estaba completamente sola en el universo. Tal vez alguien estaba dispuesto a ver la altura del pastor y verla por lo que realmente era y tal vez solo tal vez este humano llamado Isen podría ser el que finalmente le dio la oportunidad de que Isen y Sura se sentaran uno al lado del otro. En el laboratorio, rodeado de equipos complejos, Isen estaba trabajando en conectar la tecnología andriana humana. Pero se había topado con un muro. Sin importar cuántas formas intentara, los dos sistemas no lo hicieron. Parecen cooperar, se construyeron sobre principios completamente diferentes en los que Siria. La otra mano estudió los sistemas con un enfoque silencioso que su mente aguda ya tenía. Notó el problema, aunque aún no había dicho nada, había trabajado con este tipo de tecnología antes y en su forma tranquila entendía cosas que otros no podían. Veía a Isen luchar con los dedos presionando botones. Tocando la pantalla frustrada, dudó por un momento, sin estar segura de sí. Debería ofrecerle ayuda. No era como si alguien le pidiera ayuda antes de que la mayoría de los Briens evitaran que pensara en sus ideas. No eran útiles debido a su altura, pero algo en Isen era diferente. Él no era como los demás, finalmente incapaz de. Quédate en silencio por más tiempo, habló Sura. Estás usando la frecuencia incorrecta. Isen hizo una pausa. Volviéndose para mirarla, la señal que está enviando es demasiado fuerte para él. Sistema Ptan necesita ser más equilibrado, más sutil. Sura explicado con calma aquí. Déjame mostrarte que Isen levantó una ceja. ¿Crees que funcionará? Siria asintió con la cabeza. Caminando hacia la consola, ajustó la configuración con movimientos rápidos haciendo cambios sutiles en el código, que Isen observó sorprendido de lo fácil que era. Manejó los controles, sus manos se movieron con propósito, sus dedos bailando sobre las teclas como si estuviera completa. Control estaba claro que ella había hecho esto muchas veces antes en cuestión de momentos. Los dos sistemas comenzaron a reaccionar. Las luces de las pantallas parpadearon cuando la tecnología humana finalmente se sincronizó con el sistema Velan. Un éxito pequeño pero significativo. Isen sonrió claramente impresionado. Eso fue increíble, Sira dijo con la voz llena de admiración. ¿Cómo conociste a Sura? Encogiéndose de hombros tratando de ocultar su sonrisa, he trabajado con sistemas similares antes que ella. La voz era tranquila, pero había un toque de orgullo en ella. Se sintió bien ser reconocido. Incluso por algo pequeño. Isen la miró pensativamente. No conocía a Briens. Podría ser tan flexible con su tecnología. Pensé que todos ustedes eran muy rígidos en su diseño. Seria sintió un destello de irritación ante el comentario rígido de él. Los Briens habían avanzado mucho más allá de la mayoría de las otras especies, pero era una creencia común entre los forasteros que su tecnología era fija e inmutable. Ella estaba acostumbrada a el malentendido, pero aún dolía. Adaptamos. Las palabras de Sira fueron firmes. Simplemente porque tenemos reglas no significa que no podamos romperlas cuando sea necesario. Miró a Evan tratando de ocultar la suavidad en sus ojos. Sabían que él no quería hacer daño, pero sus palabras habían tocado una cuerda. Isen volvió a mirarla dándose cuenta de su error. Lo siento, no quise ofenderla. Su voz suavizó, la sinceridad clara en su tono. Solo quise decir que no. Sé que los velanos podrían ser tan creativos. Que Sira sonrió levemente, una pequeña pero genuina sonrisa. Somos creativos a nuestra manera, mientras los dos continuamos trabajando juntos. Algo cambió entre ellos. Siria sintió el calor que no había sentido en mucho tiempo. No era el calor de reconocimiento, pero la calidez de la aceptación. Isen no la veía como una extraña o una marginada, él la veía como una igual, ya que alguien con habilidades e ideas era. Escucharlo fue una sensación extraña que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Pasaron horas trabajando, su manos moviéndose juntas en la consola mientras Multan TV el equipo. Isen era un aprendiz rápido y Siria fue paciente guiándolo cuando fue necesario. A cambio, Atan le mostró el enfoque humano para la resolución de problemas, más intuitivo, menos estructurado de lo que estaba acostumbrada. Era un cambio refrescante. A medida que el día se convertía en noche, el muchacho se hizo más silencioso. El zumbido de las máquinas llenaban el aire, pero la habitación en sí se sentía diferente. Ahora la tensión que una vez había llenado el pecho de Sura era ido reemplazado por una sensación de calma. Ella ya no estaba sola, ella no era la extraña. Una vez que ella era parte de algo, un equipo,
Isen recurrió a ella. Un toque de diversión en sus ojos para que tengas más sorpresas bajo la manga él. Preguntado con una sonrisa, Sira sintió un destello de calidez en sus mejillas que nunca había sentido. Conocida por las bromas o el humor, pero había algo la confianza fácil de Isen que la hacía sentir a gusto, tal vez, pero yo. No me gusta regalar todo de una vez. Isen se rió bastante bien, lo seré. De regreso mañana a la misma hora, Siria asintió con la cabeza, sí, estaré aquí mientras Ethan reunía su cosas que dejar. Seria lo vio irse por primera vez en mucho tiempo, ella sintió una sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez ella no estaba completamente sola en este extraño planeta. Tal vez por una vez había encontrado a alguien a quien no le importaba su altura. Alguien que pudiera verla por lo que realmente era. No podía recordar la última vez que se había sentido así. Siempre había sido la forastera, la que no encajaba, pero ahora, con Isen, sentía que las cosas comenzaban a cambiar. Tal vez no estaba tan sola como había pensado Siria. Caminó de regreso a su laboratorio con el equipo, su mente llena de posibilidades. Había mucho por lo que hacer. Explora y por primera vez sintió que podría ser parte de algo más grande que ella misma. Al día siguiente Seria y Isen se volvió a encontrar en el laboratorio. Se había convertido en una rutina con la que se sentarían uno al lado del otro. Resolución de problemas secundarios, intercambiando ideas y resolviendo sus diferencias. Cada día aprendían más el uno del otro. Isen era ingenioso y la curiosidad por el universo parecía interminable. Hizo preguntas sobre Velan, tecnología, cultura Velan y lo más sorprendente sobre las ideas de Sura que tenía Sira. Siempre dudó en compartir sus pensamientos, sus ideas siempre habían sido descartadas por su gente y ella estaba acostumbrada para guardárselos para ella, pero con Isen algo se sentía diferente él. Escuchado, nadie había escuchado sus ideas con tanto cuidado antes de que una tarde después de una larga sesión de trabajando juntos, Atán la miró con una expresión pensativa en su rostro. Siria, ¿alguna vez has pensado en probar la idea del Ptán humano? Compatibilidad. Sira parpadeó. ¿A qué te refieres con Isen? Sonrió. Bien, Briens y humanos. Obviamente son muy diferentes, ¿verdad? Me refiero a que su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra y nos vemos diferentes. Pero tiene que haber algo que tengamos en común. Derecha. Sura frunció el ceño un poco insegura de dónde esto iba. ¿La compatibilidad humana Velan? Parecía imposible que los Briens creyeran que su genética era única y que cualquier emparejamiento con otra especie resultaría en un fracaso. No había registros. No hay pruebas que sugieran lo contrario, pero cuanto más lo pensaba, más intrigada se volvía. ¿Qué pasaría si hubiera algo a la idea de Isen de qué pasaría si pudieran cerrar la brecha entre sus dos especies, no solo a través de la tecnología sino a través de su biología? ¿Estás diciendo que deberíamos probar si los humanos andrianos realmente podrían ser genéticamente compatibles con ella? Cuando se le preguntó levantando una ceja, Isen asintió. Exactamente, ya estamos trabajando con su tecnología. Entonces, ¿por qué no dar un paso más? Tal vez haya algo en nuestra biología. Eso nos conecta de maneras que no entendemos completamente. Me refiero a que tú y yo somos claramente diferentes, pero nos llevamos bien. Seria hizo una pausa. La idea era audaz, casi demasiado audaz. El consejo genético de Ptán había siempre insistí en que la compatibilidad entre especies era imposible, pero ¿qué pasaría si estuvieran equivocados? ¿Qué pasaría si simplemente me gustara su tecnología? Las posibilidades eran más amplias de lo que nadie había imaginado. Te ayudo. Siria dijo finalmente, sorprenderse a sí misma, pero necesitaremos muchos datos y tenemos que tener cuidado de que el consejo genético nunca apruebe esto, así que tenemos que mantenerlo entre nosotros por ahora. Y tengo acceso a una base de datos de VRI y biología y sé cómo analizarla, pero si queremos probar la compatibilidad de Velan humano, necesitaremos muchas muestras. De ellos. Ella lo miró, su mente ya estaba resolviendo los detalles. Necesito ser minucioso. Los ojos de Isen se iluminaron. Esto va a ser increíble, así que el proyecto comenzó. Durante las próximas semanas trabajaron hasta altas horas de la noche. Sura proporcionó datos sobre biología de Ptán y Isen ofreció su conocimiento de biología humana. Intercambiaron muestras de su ADN, analizando cuidadosamente las secuencias, buscando similitudes. La tarea fue desafiante y, a menudo, frustrante, pero ambos estaban decididos a encontrar una respuesta. Cada día su conexión se hacía más fuerte. La apertura de Isen, la voluntad de desafiar lo que otros pensaban, hizo que Sir sintiera que finalmente podía decir lo que pensaba. Ella no era solo una científica, ella era socia en este trabajo y con Isen a su lado sintió que tal vez había más en la vida que seguir las reglas establecidas por el consejo genético. Un día mientras iban sobre sus datos, Sira notó algo extraño.
Las secuencias de ADN de las dos especies eran más parecidos de lo que esperaba, no era perfecto, pero había patrones pequeños. Pero las claras similitudes que sugerían que podría ser posible que las dos especies compartan ciertos rasgos, señaló la emoción en la pantalla creciendo en su voz. Isen, mira esto, los marcadores en nuestro ADN son similares en formas que no esperábamos, no es una coincidencia exacta, pero es más cerca de lo que pensé que estaría. Esto podría ser el comienzo de algo grande. De hecho, podríamos ser capaces de hacer este trabajo. Isen se inclinó ante sus ojos cada vez más abiertos. Sorpresivamente estás diciendo que realmente podríamos hacer funcionar el ADN humano y Velan juntos. Siria asintió con la cabeza acelerando el corazón. No es seguro, pero es posible que. Sin embargo, solo necesitamos seguir probando, refinar los datos, tenemos que tener mucho cuidado. Si el Consejo Genético se entera de esto, lo cerrarán incluso antes de que tengamos la oportunidad de terminar con. Isen sonrió. Lo resolveremos, siempre lo hacemos durante las próximas semanas, continuaron con sus. Investigando en secreto, el vínculo entre ellos se hizo más fuerte. La existencia una vez solitaria de Sira. Comenzando a sentir que tenía un propósito con Isen, sintió que se estaba liberando de las cadenas que la habían encadenado. La retuvo durante tanto tiempo que ya no era una marginada, era una científica al límite de un gran avance, pero su trabajo no estuvo exento de riesgos a medida que profundizaban. En sus pruebas tenían que tener cuidado de no llamar la atención. Cada experimento, cada prueba tenía que hacerse con el máximo secreto que ambos conocían. Que si el Consejo Genético descubría lo que estaban haciendo, serían etiquetados como rebeldes, sus carreras y reputaciones destruidas. Aún la emoción del descubrimiento, la emoción de encontrar. Valía la pena arriesgarse a algo nuevo por primera vez en su vida. Sira sintió que estaba haciendo algo que importaba. Y tal vez, solo tal vez, esta asociación andria-humana podría cambiar el futuro de sus dos especies. Pasaron semanas y la investigación secreta de Sera y Isen se volvió más intensa. Que habían hecho sorprendente progreso cada vez que examinaban los datos, que descubrían más pistas sobre cómo la biología humana y la Velan podrían conectarse de maneras que nadie había pensado. Posible que fuera como si estuvieran desentrañando un misterio que había estado oculto durante siglos, pero cuanto más descubrían, cuanto más se daban cuenta de cuánto peligro corrían en las reglas del Consejo Genético, más claros eran los estudios entre especies. Prohibido el castigo por romper esas reglas, era severo. Si alguien se enteraba de su trabajo, ambos podían ser expulsados de la sociedad. Tan peor, podrían ser acusados de intentar corromper el futuro de la raza. Tan Sira siempre había estado acostumbrada a mantener. Ella misma permanecía en las sombras, pero ahora con Isen a su lado, sentía ambas cosas. Emoción y miedo. El potencial de sus descubrimientos era enorme, pero vino con un costo. Una noche, mientras los dos se sentaban en el laboratorio a revisar el hallazgos más recientes, Siria no pudo evitar hacer la pregunta que había estado en su mente durante días. Isen, ¿qué pasa si estamos? ¿Qué pasa si estamos cometiendo un gran error? Ella dijo, su voz inusualmente. Isen suave levantó la vista de la pantalla con la cara pensativa. ¿A qué te refieres con qué pasaría si? El Consejo Genético tiene razón. ¿Qué pasaría si los humanos andrianos realmente no se mezclaran? ¿Qué pasa si es peligroso? Las palabras de Sura salieron apresuradas. Ella sabía que era siendo demasiado cautelosa, pero la idea del fracaso la aterrorizaba. Hizo una pausa en la suya. Ojos que se encuentran con los de ella. Sira, mira lo que hemos logrado hasta ahora, ya lo hemos hecho. Encontramos tantas similitudes que si estuviéramos equivocados no estaríamos viendo estos resultados. Sonrió tranquilizadoramente. Al borde de algo grande. Si no avanzamos, nunca sabremos lo que podríamos lograr. Siria asintió lentamente, pero su corazón aún latía aceleradamente. No podía sacudir la sensación que estaban jugando con fuego. Pero, ¿qué pasa con los riesgos? Ella le preguntó a su voz. Casi un susurro. Si el Consejo se entera, nos detendrán antes de que podamos terminar. Y si lo prohíben, nunca podremos compartir lo que hemos descubierto de Isen. La sonrisa se desvaneció un poco. Sí, los riesgos son enormes, pero ¿qué pasa si tenemos éxito? ¿Qué pasa si la investigación podría cambiarlo todo si demostramos que los humanos andrianos pueden trabajar juntos? Piense en las posibilidades que tenemos. Podría unir a nuestra especie de una manera que nadie pensó posible. Sura sintió un destello de esperanza. Las palabras de Isen tenían sentido. Pero también le tenían miedo de que ella hubiera pasado tantos años siguiendo las reglas sin cuestionarlas nunca para ir en contra de el Consejo. Era algo que ella nunca había considerado. No lo sé, Evan, nunca lo he hecho. Hice algo como esto antes de que su voz temblara un poco. Yo tampoco, Isen. Lo dije entre risas, pero a veces tienes que correr riesgos para descubrir que es posible.
tienes que confiar en el proceso. Siria, creo en lo que estamos haciendo, creo en ti. Sira sintió una calidez difundida a través de su pecho ante sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creyó en ella, realmente creyó en ella. Ya no se trataba solo de su trabajo, sino de algo más grande que ella, algo compartido entre ellos. Está bien, estoy dentro. Seguimos adelante. Siria dijo que su voz era más firme ahora que podía sentir el peso de la decisión, pero se sintió bien que tuvieran que continuar los próximos días. Pasaron rápidamente. Ambos estaban más concentrados que nunca, trabajando hasta altas horas de la noche, analizando los datos incluso con mayor intensidad. Sabían que estaban cerca de algo monumental, pero cuanto más descubrían, más preguntas surgían. Su investigación había revelado algo más profundo, algo que ninguno de los dos había descubierto. Habían esperado una noche mientras estudiaban un nuevo conjunto de resultados. Siria se congeló, miró fijamente a la pantalla, su aliento se le quedó atrapado en la garganta. Isen miró. Ante esto, ella señaló la pantalla, su voz temblorosa. Isen cubrió su rostro. ¿Serio? ¿Qué es? El dedo de Sura se cernió sobre los datos. Que esto no hace. Siente que hay un marcador aquí, un rasgo oculto que no vimos antes. Es casi como un eslabón perdido entre nuestra especie. Ella detuvo su mente corriendo. ¿Qué pasa si esto no se trata solo de compatibilidad? ¿Qué pasa si esto es algo más? La cara de Isen palideció mientras miraba. En los datos que estás diciendo, encontramos algo más grande. Siran asintió lentamente. Piensa que este marcador podría ser la clave de algo que ni siquiera imaginamos. Podría ser la respuesta a todo, no solo sobre la compatibilidad, sino sobre cómo nuestras especies están conectadas de una manera que nosotros nunca pensé que fuera posible, pero debemos tener cuidado. Si tenemos razón, entonces esto podría cambia todo para siempre. ***. Isen tragó duro. Esto podría cambiar la forma en que ambas especies piensan el uno del otro, incluso podría cambiar el futuro de Elra 7. Siria asintió. Exactamente, pero tenemos que confirmarlo, tenemos que estar absolutamente seguros antes de. Dígale a cualquiera que, a medida que se asentó el peso de su descubrimiento, ambos entendieron la gravedad de la situación. No se trataba solo de probar una teoría o crear algo nuevo, sino de descubrir una verdad que pudiera remodelar su mundo entero. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. Ya no estaban solo trabajando en secreto, estaban al borde de revelar la verdad oculta que podría cambiar el futuro de ambas especies. Sura miró a Isen con una mezcla de miedo y emoción en sus ojos. Le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Isen le devolvió la mirada con su expresión. En serio, ahora seguimos adelante, descubrimos cuán profunda es realmente esta conexión. Y así su viaje continuó más profundo hacia lo desconocido. Los riesgos eran mayores, pero las recompensas, si tuvieran razón, podrían ser inimaginables. Días borrosos. En las noches y el laboratorio se convirtió tanto en un santuario como en un campo de batalla. Siria y Isen había estrechado su vínculo, fortaleciéndose con cada nuevo descubrimiento, pero con cada avance el peso de su situación se hizo más pesada. La verdad que habían descubierto era demasiado grande para ignorarla. Era el tipo de verdad que podrían cambiar no solo sus vidas, sino las vidas de ambos humanos andrianos para siempre. Continuaron su investigación. Pero ahora, con un sentido de urgencia, había una tensión silenciosa entre ellos, un conocimiento que en el momento en que compartieron sus hallazgos nunca pudieron regresar, ni siquiera pudieron discutirlos libremente. Ya todo tenía que mantenerse en secreto, tal como lo había hecho desde el principio. Por la noche, mientras se sentaban en su estación de trabajo habitual analizando los nuevos datos, Sura sintió que su corazón aceleraba. El marcador que habían descubierto, el vínculo oculto entre su especie, comenzaba a tener más sentido. Había patrones en el ADN que sugirió algo aún más extraordinario de lo que se habían dado cuenta al principio. No se trataba solo de compatibilidad, esta fue una conexión más profunda. Isen mira a Sura. La voz apenas superaba un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera hacer desaparecer el descubrimiento. Señaló al pantalla donde habían aparecido nuevos datos. Isen inclinó los ojos hacia adelante escaneando información. ¿Qué es lo que le preguntó a su voz tensa? Es que es como un compartido origen. Siria explica lentamente, como si tratara de procesarlo ella misma esto. La conexión no es aleatoria, es como si estuviéramos destinados a estar conectados para evolucionar juntos. Este marcador, este gen, es algo que nos haría más fuertes si podríamos aprovecharlo. Isen frunció el ceño. Más fuerte, ¿qué quieres decir? Como un ancestro común. Siria asintió. Exactamente, pero aún no podemos estar seguros de que los marcadores genéticos también lo sean. Complejo, pero si pudiéramos descubrir cómo funciona, podríamos desbloquear algo increíble. Los ojos de Isen, ensanchado por la incredulidad,
Estás diciendo que los humanos y los Briens podrían tener un pasado compartido, Sir, dejando a un lado sus dedos. Tocando nerviosamente la superficie del escritorio, creo que sí, pero necesitamos más datos. Esto podría ser algo enorme, y en algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra especie. El silencio en el laboratorio estaba espeso mientras los dos se sentaban allí absorbiendo el peso de lo que acababan de hacer. Descubrió la idea de que los humanos andrianos podrían haber compartido una vez una historia común. Fue asombroso, fue una revelación que podría desafiar siglos de creencia, pero ¿qué pasa si estamos equivocados? La voz de Isen rompió el silencio. ¿Qué pasa si solo estamos viendo patrones donde no hay ninguno que no podamos? Solo cuéntale a la gente sobre esto, tenemos que estar absolutamente seguros de que Siria asintió. Pero cuanto más lo miro, más seguro siento que hay algo aquí. Algo que podría cambiarlo todo si podemos demostrarlo. El futuro de ambas especies podría ser completamente. Isen diferente se frotó la barbilla pensativamente, pero si nos equivocamos, podría destruirlo todo. Hemos trabajado para que pudiera destruirnos. Los ojos de Sura se oscurecieron. Sé que esa es la riesgo que estamos tomando, pero no puedo parar ahora, no después de lo que encontramos. También hemos venido lejos. Por un momento, ambos se sentaron en silencio sopesando la gravedad de su decisión. Entonces Isen se puso de pie estirando los brazos. Bien, sigamos adelante, pero hacemos esto cuidadosamente, probamos todo antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos equivocarse. Sira también se mantuvo firme su resolución. Fortalecimiento acordado, pero nosotros tenemos que trabajar rápido. Cuanto más descubramos, más difícil será mantener este secreto. Alguien podría darse cuenta de lo que somos. Haciendo Isen asintió con la cabeza. Su expresión determinó que nos aseguraremos de que permanezca entre nosotros por ahora, y una vez que estemos seguro que haremos nuestro movimiento. Los días que siguieron fueron un borrón de arduo trabajo y un análisis cuidadoso. Cuanto más profundizaban, más conexiones descubrían que era como pelar las capas de un antiguo misterio que había estado enterrado durante siglos, pero con cada pieza de la rompecabezas que encajó en su lugar, se volvieron más temerosos de no poder mantener su hallazgos ocultos durante mucho más tiempo. Tarde o temprano, alguien descubriría en qué estaba trabajando y cuándo. Sucedió que se verían obligados a responder por ello. Tarde una noche mientras se enciende el laboratorio. Parpadeó sobre ellos, y se miró fijamente a la pantalla. Estaba cansado, sus ojos pesaban, pero los datos eran claros, habían desbloqueado algo monumental. Siria, creo que estamos. Cerrar. Isen dijo que su voz apenas audible. Siria lo miró a ella. Expresión solemne cercana a lo que para demostrarlo dijo Isen señalando al. Mira en la pantalla estas secuencias, es innegable que no hay forma de que esto pueda ser un coincidencia. Hay algo más profundo aquí, algo que solo hemos comenzado a entender. El corazón de Sura corrió, ella miró fijamente en la pantalla, su mente trabajaba más rápido de lo que podía mantener el ritmo. ¿Era este el momento? Descubrimiento que habían estado esperando, pero con él llegó una elección que podría cambiar el curso de la historia. ¿Estamos listos para compartir esto? Sir le preguntó con voz temblorosa. Levemente la mirada de Isen conocía la suya, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Aún no necesitamos más tiempo. Necesito estar seguro de que. Siria asintió, y luego seguimos adelante. No podemos parar ahora que funcionaron durante la noche, sabiendo que cada segundo contaba a medida que pasaban las horas. El peso de su descubrimiento se hizo más pesado. Pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que habían descubierto. Y pronto tendrían que decidir si el mundo estaba listo para la verdad. Los días siguientes estuvieron llenos con tensión y emoción. Sira y Isen habían llegado a un punto crítico en su investigación. Los descubrimientos que habían hecho eran imposibles de ignorar, pero cada uno. El paso que dieron hacia este territorio desconocido solo pareció plantear más preguntas. Ahora que estaban al borde de algo inimaginable, el vínculo genético oculto entre los humanos andrianos se había vuelto más claro, y la idea de que ellos compartir un pasado común comenzaba a parecer algo más que una teoría de que cuanto más aprendían, más fervorosos se volvían. Las dudas crecieron. Ella se sentó sola en el laboratorio una tarde mirando los datos en la pantalla. Los patrones eran innegables, pero eran tan complejos que iban mucho más allá de lo que nadie había imaginado, que casi se sentían peligroso. ¿Podrían realmente ser los primeros en descubrir esta verdad? ¿Podría cambiar todo como Isen creía, o era demasiado arriesgado seguir adelante? Como si Encuatan entraba al laboratorio, su rostro se iluminaba con una mezcla de emoción y agotamiento que había estado pasando justo cuando mucho tiempo en el laboratorio, ya que a veces tenía más tiempo, pero a pesar del costo que el trabajo les había cobrado a los dos, su
El entusiasmo no se había desvanecido. Siria, tienes que ver que esta voz de Isen tenía sentido. De urgencia seria se volvió para mirarlo frunciendo el ceño. ¿Qué es lo que ella se puso de pie? Y caminé hacia donde Isen estaba parado, sus ojos pegados a la pantalla. Ya casi estamos allí, puedo sentirlo, Isen. Dijo su voz casi susurrando, como si tuviera miedo de ser escuchado. Señaló a la pantalla donde había aparecido un nuevo conjunto de datos que era diferente a todo lo que habían visto antes del de Sira. El aliento atrapado mientras estudiaba los números y secuencias escondidos en las hebras genéticas era algo completamente nuevo. No era solo un marcador como habían visto antes, este era una serie de genes vinculados que parecían responder tanto al ADN humano como al TAN. Los patrones no solo se alineaban, parecían hablarse el uno al otro. ¿Es esto? ¿Es esto real? Siria preguntó casi con incredulidad, que los datos eran demasiado perfectos para ser un error, pero fue tan revolucionario que le hizo cuestionar todo lo que había sabido sobre genética que Isen no respondió bien. Lejos, solo miró fijamente la pantalla, su mente acelerada en la que siempre había creído el potencial de su investigación, pero ahora al ver esto era más que nunca. Imaginé que era real, dijo con voz firme pero llena de asombro. Esto es Siria. Esta es la prueba que hemos estado buscando durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló del peso del descubrimiento. Se asentó sobre ellos. Ya no se trataba solo de compatibilidad, este era un tema compartido. Historia, algo que conectaba a su especie de maneras que nunca habían considerado. Las implicaciones eran vastas y tenían razón, todo podía cambiar no solo para ellos sino para todo el mundo. Galaxia, pero luego pensamientos fervientes se centraron en las consecuencias del consejo genético. Nunca permitiría que esta información se hiciera pública, era demasiado peligroso si se revelaba la verdad. Podría alterar el equilibrio de poder entre las especies. Algunos podrían verlo como una razón para que usted pueda, mientras que otros podrían úsalo para controlar o manipular. No podemos contarle a nadie sobre esto, dijo Siria. En silencio, su voz se llenó de preocupación. Ethan volvió hacia ella su expresión. En serio, sé que tenemos que tener cuidado, pero no podemos guardárnoslo para siempre. O si tenemos razón, esto lo cambia todo. No se trata solo de nosotros. Ya no se trata del futuro de los dos humanos. Andrian. Siria respiró hondo intentando para calmar la tormenta de pensamientos en su mente. Isen tenía razón, no podían ignorar lo que habían encontrado. Los datos eran demasiado importante para ser innovador, pero cuanto más lo pensaba, más aumentaban los riesgos. ¿Podría? ¿Realmente arriesgan todo por la verdad? ¿Valdría la pena el peligro de su trabajo? No conozco la voz de Evan Sura F. Alterado ligeramente. ¿Qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si estamos abriendo una puerta que no se puede cerrar? ¿Qué pasa si esto crea un conflicto en lugar de una solución? Isen se acercó a ella, sus ojos llenos de determinación. No podemos ten miedo de lo desconocido, hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora tenemos que tomar una posibilidad de que esta sea la única forma de avanzar. Sura miró a los ojos de Isen al ver el fuego de convicción que había estado ahí desde el principio. Creía en esto, en ellos, a pesar de los riesgos, a pesar de la incertidumbre. Él no estaba dispuesto a retroceder. Está bien, sigamos adelante, pero necesitamos un plan. Tenemos que tener cuidado con la forma en que avanzamos, no podemos decirlo ciegamente. Personas en las que necesitamos saber en quién podemos confiar y debemos estar preparados para las consecuencias. Isen asintió con la cabeza. Pausó, su voz volviéndose seria. Pero primero necesitamos probar estos datos que necesitamos para estar absolutamente seguros de que lo que encontramos es real. No podemos compartirlo a menos que estemos confiada. Sira volvió a mirar los datos, su mente ya se movía por el siguiente pasos. Las pruebas que necesitarían ejecutar eran más complejas que cualquier cosa que hubieran hecho antes, tomaría tiempo y ellos tendría que ser extremadamente cauteloso, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba al borde de algo grandioso. No se trataba solo de romper las reglas o desafiarlas. Consejo ya no se trataba de la posibilidad de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Hazlo, Sura, dijo su voz firme, vamos a probarlo de una vez por todas. Y así ellos continuó. El camino por delante era incierto, los riesgos mayores que nunca, pero el viaje ya había comenzado y ya no había vuelta atrás. Siria y Aan se pusieron de pie en una encrucijada tras semanas de investigación, innumerables pruebas y muchos desvelos. Noches habían llegado a la conclusión de que habían probado su teoría. Humanos y los velanos compartían más que similitudes biológicas, había un profundo casi conexión oculta, un vínculo genético que unió a sus especies de maneras no uno alguna vez pensó que era posible, pero ahora con la verdad en sus manos se enfrentaron. La decisión más difícil de todas sobre qué hacer después de la vuelta. Nunca se había sentido así
Silencioso lo suave de las máquinas era el único sonido que llenaba la sala. Los datos. En la pantalla parecía latir casi vivo esperando su próximo movimiento. Siria podía sentir el peso de su descubrimiento presionando sobre sus hombros. Esto no fue solo un avance científico, esto fue una elección que podría cambiar el curso de la historia. Isen, ¿estamos listos para esto? Siria preguntó con voz tranquila pero llena de dudas. No podía ocultar el miedo que había echado raíces en su corazón. Habían trabajado tan duro, pero ahora que la verdad estaba clara, parecía casi imposible de compartir. Isen estaba parado junto a la pantalla con las manos abrazado a la espalda mientras miraba fijamente los datos. Siempre había sido él quien los impulsaba a creer en el potencial de su trabajo, pero ahora ni siquiera él estaba seguro de que lo que estaba en juego fuera más alto de lo que jamás habían imaginado. Que este descubrimiento pudiera unir dos especies, pero también podría dividirlas de maneras que no podrían predecir. Que hemos llegado tan lejos. Siria, Isen dijo con voz firme, pero teñida de preocupación, que no puedo dar marcha atrás ahora. La verdad es demasiado importante, podría cambiarlo todo por riesgo que estamos tomando, pero no puedo parar ahora, no después de lo que encontramos. También hemos venido lejos. Por un momento, ambos se sentaron en silencio sopesando la gravedad de su decisión. Entonces Isen se puso de pie estirando los brazos. Bien, sigamos adelante, pero hacemos esto cuidadosamente, probamos todo antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos equivocarse. Sira también se mantuvo firme su resolución. Fortalecimiento acordado, pero nosotros tenemos que trabajar rápido. Cuanto más descubramos, más difícil será mantener este secreto. Alguien podría darse cuenta de lo que somos. Haciendo. Isen asintió con la cabeza. Su expresión determinó que nos aseguraremos de que permanezca entre nosotros por ahora, y una vez que estemos seguro que haremos nuestro movimiento. Los días que siguieron fueron un borrón de arduo trabajo y un análisis cuidadoso. Cuanto más profundizaban, más conexiones descubrían. Que era como pelar las capas de un antiguo misterio que había estado enterrado durante siglos, pero con cada pieza de la rompecabezas que encajó en su lugar, se volvieron más temerosos de no poder mantener su hallazgos ocultos durante mucho más tiempo. Tarde o temprano, alguien descubriría en qué estaba trabajando y cuándo. Sucedió que se verían obligados a responder por ello. Tarde una noche mientras se enciende el laboratorio. Parpadeó sobre ellos, y se miró fijamente a la pantalla. Estaba cansado, sus ojos pesaban, pero los datos eran claros. Habían desbloqueado algo monumental. Siria, creo que estamos cerrar. Isen dijo que su voz apenas audible. Siria lo miró a ella. Expresión solemne cercana a lo que para demostrarlo dijo Isen señalando al mira en la pantalla estas secuencias. Es innegable que no hay forma de que esto pueda ser un coincidencia. Hay algo más profundo aquí, algo que solo hemos comenzado a entender. El corazón de Sura corrió. Ella miró fijamente en la pantalla. Su mente trabajaba más rápido de lo que podía mantener el ritmo. ¿Era este el momento? Descubrimiento que habían estado esperando, pero con él llegó una elección que podría cambiar el curso de la historia. ¿Estamos listos para compartir esto? Sir le preguntó con voz temblorosa. Levemente la mirada de Isen conocía la suya, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Aún no necesitamos más tiempo. Necesito estar seguro de que. Siria asintió, y luego seguimos adelante. No podemos parar ahora que funcionaron durante la noche, sabiendo que cada segundo contaba a medida que pasaban las horas. El peso de su descubrimiento se hizo más pesado. Pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que habían descubierto. Y pronto tendrían que decidir si el mundo estaba listo para la verdad. Los días siguientes estuvieron llenos con tensión y emoción. Sira y Isen habían llegado a un punto crítico en su investigación. Los descubrimientos que habían hecho eran imposibles de ignorar, pero cada uno, el paso que dieron hacia este territorio desconocido, solo pareció plantear más preguntas ahora que estaban al borde de algo inimaginable. El vínculo genético oculto entre los humanos andrianos se había vuelto más claro, y la idea de que ellos compartir un pasado común comenzaba a parecer algo más que una teoría de que cuanto más aprendían, más fervorosos se volvían. Las dudas crecieron. Ella se sentó sola en el laboratorio una tarde mirando los datos en la pantalla. Los patrones eran innegables, pero eran tan complejos que iban mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Que casi se sentían peligroso. ¿Podrían realmente ser los primeros en descubrir esta verdad? ¿Podría cambiar todo como Isen creía, o era demasiado arriesgado seguir adelante? Como si Encuatan entraba al laboratorio, su rostro se iluminaba con una mezcla de emoción y agotamiento. Que había estado pasando justo cuando mucho tiempo en el laboratorio, ya que a veces tenía más tiempo, pero a pesar del costo que el trabajo les había cobrado a los dos, el entusiasmo no se había desvanecido. Siria, tienes que ver que esta voz de Isen tenía sentido.
De urgencia seria se volvió para mirarlo frunciendo el ceño, ¿qué es lo que ella se puso de pie? Y caminé hacia donde Isen estaba parado, sus ojos pegados a la pantalla. Ya casi estamos allí, puedo sentirlo, Isen. Dijo su voz casi susurrando, como si tuviera miedo de ser escuchado. Señaló a la pantalla donde había aparecido un nuevo conjunto de datos que era diferente a todo lo que habían visto antes del de Sira. El aliento atrapado mientras estudiaba los números y secuencias escondidos en las hebras genéticas era algo completamente nuevo. No era solo un marcador como habían visto antes, este era una serie de genes vinculados que parecían responder tanto al ADN humano como al TAN. Los patrones no solo se alineaban, parecían hablarse el uno al otro. ¿Es esto? ¿Es esto real? Siria preguntó casi con incredulidad, que los datos eran demasiado perfectos para ser un error, pero fue tan revolucionario que le hizo cuestionar todo lo que había sabido sobre genética que Isen no respondió bien. Lejos, solo miró fijamente la pantalla, su mente acelerada en la que siempre había creído el potencial de su investigación, pero ahora al ver esto era más que nunca. Imaginé que era real, dijo con voz firme pero llena de asombro, esto es Siria. Esta es la prueba que hemos estado buscando durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló del peso del descubrimiento. Se asentó sobre ellos, ya no se trataba solo de compatibilidad, este era un tema compartido. Historia, algo que conectaba a su especie de maneras que nunca habían considerado. Las implicaciones eran vastas y tenían razón, todo podía cambiar no solo para ellos sino para todo el mundo. Galaxia, pero luego pensamientos fervientes se centraron en las consecuencias del consejo genético. Nunca permitiría que esta información se hiciera pública, era demasiado peligroso si se revelaba la verdad. Podría alterar el equilibrio de poder entre las especies. Algunos podrían verlo como una razón para que usted pueda, mientras que otros podrían úsalo para controlar o manipular. No podemos contarle a nadie sobre esto, dijo Siria. En silencio, su voz se llenó de preocupación, Ethan volvió hacia ella su expresión. En serio, sé que tenemos que tener cuidado, pero no podemos guardárnoslo para siempre. O si tenemos razón, esto lo cambia todo, no se trata solo de nosotros. Ya no se trata del futuro de los dos humanos. Andrian. Siria respiró hondo intentando para calmar la tormenta de pensamientos en su mente. Isen tenía razón, no podían ignorar lo que habían encontrado, los datos eran demasiado importante para ser innovador, pero cuanto más lo pensaba, más aumentaban los riesgos. ¿Podría? ¿Realmente arriesgan todo por la verdad? ¿Valdría la pena el peligro de su trabajo? No conozco la voz de Evan Sura F. Alterado ligeramente, ¿qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si estamos abriendo una puerta que no se puede cerrar? ¿Qué pasa si esto crea un conflicto en lugar de una solución? Isen se acercó a ella, sus ojos llenos de determinación. No podemos ten miedo de lo desconocido, hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora tenemos que tomar una posibilidad de que esta sea la única forma de avanzar. Sura miró a los ojos de Isen al ver el fuego de convicción que había estado ahí desde el principio. Creía en esto, en ellos, a pesar de los riesgos, a pesar de la incertidumbre. Él no estaba dispuesto a retroceder. Está bien, sigamos adelante, pero necesitamos un plan. Tenemos que tener cuidado con la forma en que avanzamos, no podemos decirlo ciegamente. Personas en las que necesitamos saber en quién podemos confiar y debemos estar preparados para las consecuencias. Isen asintió con la cabeza. Pausó, su voz volviéndose seria, pero primero necesitamos probar estos datos que necesitamos. Para estar absolutamente seguros de que lo que encontramos es real, no podemos compartirlo a menos que estemos confiada. Sira volvió a mirar los datos, su mente ya se movía por el siguiente pasos. Las pruebas que necesitarían ejecutar eran más complejas que cualquier cosa que hubieran hecho antes, tomaría tiempo y ellos tendría que ser extremadamente cauteloso, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba al borde de algo grandioso. No se trataba solo de romper las reglas o desafiarlas. Consejo ya no se trataba de la posibilidad de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Hazlo, Sura, dijo su voz firme, vamos a probarlo de una vez por todas. Y así ellos continuó. El camino por delante era incierto, los riesgos mayores que nunca, pero el viaje ya había comenzado y ya no había vuelta atrás. Siria y Aan se pusieron de pie en una encrucijada tras semanas de investigación, innumerables pruebas y muchos desvelos. Noches habían llegado a la conclusión de que habían probado su teoría. Humanos y los velanos compartían más que similitudes biológicas, había un profundo, casi conexión oculta, un vínculo genético que unió a sus especies de maneras no uno alguna vez pensó que era posible, pero ahora con la verdad en sus manos se enfrentaron. La decisión más difícil de todas sobre qué hacer después de la vuelta. Nunca se había sentido así. Silencioso, lo suave de las máquinas era el único sonido que llenaba la sala. Los datos
En la pantalla parecía latir casi vivo esperando su próximo movimiento Siria. Podía sentir el peso de su descubrimiento presionando sobre sus hombros. Esto no fue solo un avance científico, esto fue una elección que podría cambiar el curso de la historia. Isen, ¿estamos listos para esto? Siria preguntó con voz tranquila pero llena de dudas. No podía ocultar el miedo que había echado raíces en su corazón. Habían trabajado tan duro, pero ahora que la verdad estaba clara, parecía casi imposible de compartir. Isen estaba parado junto a la pantalla con las manos abrazado a la espalda mientras miraba fijamente los datos. Siempre había sido él quien los impulsaba a creer en el potencial de su trabajo, pero ahora ni siquiera él estaba seguro de que lo que estaba en juego fuera más alto de lo que jamás habían imaginado. Que este descubrimiento pudiera unir dos especies, pero también podría dividirlas de maneras que no podrían predecir. Que hemos llegado tan lejos, Zeta Siria, Isen dijo con voz firme, pero teñida de preocupación, que no puedo dar marcha atrás ahora. La verdad es demasiado importante, podría cambiarlo todo por